Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Carlos Kitroser, muchísimas gracias por la invitación y por la confianza. A la gente de Chakra TV también muchas gracias por la bienvenida y por la buena predisposición. Nos ha tocado sintetizar en 30 minutos aproximadamente un tema que es muy extenso, así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Mi intención en esta charla corta y de inicio de este congreso es dar paso a un debate, que yo creo que es un debate que nos tenemos que dar todos en el país. Realmente hay cosas que hacemos muy bien, pero hay cosas que tenemos muchísimo para mejorar y me parece que está bueno en un extracto de una charla y de un congreso de esta magnitud ponerlas de manifiesto. Primero quiero contarles lo que les decía hace unos instantes. Creo que en la Argentina tenemos mucho por mejorar. Una de las cosas que hicimos en la institución a la cual pertenezco es hacer un estudio que lo vamos actualizando año a año, es ver cuánto se desperdicia en las dos producciones más importantes, que es tanto carne como leche. Y uno puede estar en desacuerdo o no, y como les decía recién, creo que es interesante que el debate se instale y que podamos ver cuáles son las mejoras que nosotros podemos aportar desde nuestro rubro. Estos números yo los voy a justificar al final de la charla, pero me gustó la idea de ponerlos al inicio para dar un poco puntapié a lo que hoy queríamos abordar. Les cuento rápidamente cuál ha sido la evolución del silaje en la Argentina. En los últimos 20 años hemos crecido exponencialmente, aproximadamente 20 veces. En la campaña pasada se ensilaron solamente de maíz y de sorgo 1,75 millones de toneladas, de hectáreas, de esos dos cultivos, de aproximadamente 2.150.000 hectáreas en total que se ensilaron en la Argentina. Lo interesante de ver es cómo fue evolucionando el silaje en el país en esta última década. Si miramos en retrospectiva, hace 10 años la mayor cantidad de silaje que se producía era con destino a tambo, a producción de leche, y el restante a producción de carne. Y lo mismo pasaba con el tema de las bolsas y los hilos aéreos. Casi todos los hilos eran aéreos. Hoy esa tendencia se ha revertido y vemos que el 70% de las hectáreas se hacen para silo bolsa y ya la carne le está ganando al tambo en la cantidad de superficie ensilada. Entonces, la pregunta es, ¿en calidad cómo estamos? Hemos crecido mucho, pero ¿en calidad cómo estamos? ¿Hemos crecido también en calidad? Mi visión particular, y creo que de la Cámara a la cual pertenezco, es que tenemos un grave problema. Realmente he tenido la suerte de poder haber viajado a distintos lugares del mundo y en confección de silajes tenemos la misma tecnología que tienen los países más avanzados del mundo. Pero tenemos un problema en lo que es extracción y suministro, un problema grave. Vamos a hacer rápidamente un raconto de lo que significa un silaje, qué es un silaje en realidad. Y principalmente es un método de conservación, como existen muchísimos métodos de conservación. Históricamente podíamos tener los métodos de conservación tradicionales, como son el ahumado, el escabechado, la salazón, la esterilización y tantos otros, pero al que a nosotros nos interesa en el tema de los forrajes conservados y principalmente el silaje es la acidificación. La acidificación es un método de conservación. Y el método de conservación es a través de la fermentación. O sea, a través de la fermentación nosotros generamos esa acidificación del medio necesario. Para lograr la acidificación y esa fermentación deseable que nosotros queremos, que ahora nosotros la vamos a indicar cuál es, hay un elemento de esta tabla periódica que algunos de los técnicos o de los que hayan estudiado alguna vez química, incluso en el secundario, les ha traído más de un dolor de cabeza, que es esta tabla periódica. Y hay un solo elemento de esta tabla periódica que a nosotros nos hace ruido cuando hacemos reservas forrajeras, y no es más ni menos que el oxígeno. El oxígeno, y nosotros lo graficamos de esta manera con un signo de peligro, es el elemento al que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo más que otros cuidados cuando queremos conservar forrajes. Los principales tipos de fermentación que nosotros podemos encontrar en el silo son la fermentación aséptica, la fermentación butírica y la fermentación láctica. De estas tres fermentaciones, la deseable, la que nosotros queremos encontrar en los silajes, es la última, la fermentación láctica. Las fermentaciones en el silo. Vamos a ser muy rápido en esto. Se encuentra la bibliografía y no quiero perder tiempo en este paso, pero sí explicarlo rápidamente cómo se forma una fermentación en el silo.
Nosotros cuando terminamos de picar ese material, por ejemplo un maíz, la picadora lo deposita en un camión y ese camión lo deposita en una embolsadora o sobre el terreno para hacer un silo aéreo. Ese forraje o ese material todavía sigue vivo, o sea, sigue respirando. Luego de la compactación empieza el inicio de la fermentación acética, que está dada por las bacterias aerobias, ¿bien? Hasta un pH de 5. Empieza a descender el pH hasta un pH número 5. Y luego comienza la fermentación láctica, que es la que nosotros queremos, a cargo de las bacterias anaerobias, hasta un pH de 3,2, que es el pH de estabilización. Las bacterias anaerobias, como dijimos recién, van a estar presentes en la ausencia de oxígeno, ¿no? Entonces, ese pH de 3,2, ese pH ácido, un medio ácido, va a impedir el desarrollo de otras fermentaciones indeseables, ¿no? Y fermentaciones indeseables, principalmente las que nosotros vamos a encontrar en los silos, son fermentaciones butíricas, ¿no? Que están producidas por las bacterias del género Clostridium. Se producen con un medio un poco más alcalino que con fermentaciones lácticas. Van a producir estos componentes, por ejemplo amoníaco y ácido sulfídrico, y obviamente estos elementos van a producir feo olor y pérdida de nutrientes, con consecuencias obviamente en la producción, disminución de consumo voluntario y obviamente de productividad. Comentamos rápidamente de qué se tratan los silos aéreos y los silos bolsas. Los silos aéreos son obviamente los que se confeccionan en la superficie. Pueden ser silos bunkers, silos trincheras, silos puente o silos torta o budín, como se pueden conocer aquí en el medio. Esta tablita que les muestro es un trabajo que se hizo en el año 92 y mostraba cómo a distintas densidades uno podía encontrar pérdidas de materia seca a lo largo del tiempo, ¿no? Principalmente a 180 días. Y mostraba que a 160 kilos de materia seca por metro cúbico se perdían a 180 días el 20% de la cantidad de materia seca de ese silo. Y cuando nos íbamos a densidades mucho más elevadas, 350 kilos de materia seca por metro cúbico, esa pérdida disminuía a la mitad, al 10%. Entonces, este gráfico, ¿qué quiere mostrar? Dos cosas principalmente. Obviamente que a mayor compactación van a haber pérdidas, ¿bien? Pero lo segundo y más importante es que aún con una máxima compactación como las que muy pocas veces se pueden encontrar, como 350 kilos de materia seca por metro cúbico, aún con ese grado de compactación alto o elevado, vamos a seguir teniendo pérdidas de materia seca del orden del 10%. Entonces, en resumidas cuentas, por más de que hagamos todo bien con la compactación, igual vamos a tener un grado de compactación de pérdidas de los 2 dígitos luego de los 180 días. La cobertura del silo, hay diferentes tipos de coberturas. Principalmente lo que uno tiene que lograr es que la lona o la manta o el film esté en estrecho contacto con la parte superior del silo. Esto se da porque no queremos que nada de oxígeno, nada de aire entre la lona y el material. Para eso nosotros recomendados, o lo que se usa a nivel mundial, son las cubiertas o medias cubiertas, para utilizar dos de una misma cubierta, en estrecho contacto una contra otra y en estrecho contacto con el silo, con la capa superior del silo. Y a veces uno se pregunta, bueno, si no es demasiado, y realmente los establecimientos, cuando ya tienen varios años de hacerlo y se van haciendo de stock permanente de cubiertas, y llega un momento que pueden llegar a cubrirlo totalmente. Existen hoy en día también barreras de oxígeno, porque las lonas o las mantas de los silos o de los silos bolsas no son totalmente impermeables al oxígeno. Entonces necesitamos una protección extra a esa manta que nosotros colocamos en el silo para impedir el ingreso de oxígeno. Entonces existen unas barreras de oxígeno propiamente dichas que son 100 veces más efectivas que las lonas tradicionales en impedir la entrada de oxígeno. Y lo que se hace con estos films es colocarlos en estrecho contacto con la superficie del silo y sobre ellas la manta tradicional de 230, 250 micrones que uno puede encontrar en el mercado, que son bicolor, de un lado negra y del otro lado de color blanco para reflejar la luz del sol. Entonces, con esa metodología nosotros nos aseguramos de que tenemos una cobertura apropiada y una barrera apropiada contra el oxígeno.
Y esto es un poco el resumen final de un ensayo que se hizo. En la parte derecha de la pantalla ustedes van a ver el ensayo del mismo silo cubierto con la barrera de oxígeno y con una lona tradicional por encima, y del lado izquierdo van a poder ver el mismo silo pero solamente tapado con la lona convencional y sin barrera de oxígeno, y ven obviamente cómo hay pérdidas de material por el ingreso de oxígeno. En otras partes del mundo ustedes van a encontrar distintas maneras de tapar los silos, pero siempre con una misma premisa: tratar de que entre la menor cantidad de oxígeno al mismo. Esto es en México, que utilizan las lonas de los carteles publicitarios de las autopistas que están en desuso, las utilizan para poner por sobre los plásticos, que en este caso son de un solo color y de menos micronaje, porque no son necesarias tan gruesas. Entonces lo que hacen es utilizar un producto que estaría en desuso, pero que es muy buena alternativa para este tipo de utilización en el campo. En los silos bolsas están confeccionadas por este tipo de maquinarias. Este tipo de maquinarias son distintas a las que se utilizan en la confección de silos bolsas para granos. Son embutidoras de forraje, demandan alta potencia y son específicas para este tipo de tareas. Hay distintos tipos de frenos y demás, y no quiero entrar en temas técnicos, pero lo que uno tiene que ver para saber que nuestro operario, nuestro contratista está haciendo bien en su trabajo, es ver que la bolsa esté correctamente realizada, ¿no? Que no tenga deformaciones y que no tenga lugares donde haya podido entrar el aire. A veces es muy común verlo en los silos de pastura, en los silos bolsas de pastura, en donde el material, al entrar más enredado en la embutidora, es más difícil compactarlo de buena manera, y se pueden generar esos lugares en donde la embolsadora no puede compactarlo de la mejor manera y generarse esas bolsas de aire. Pero en maíz y sorgo, en materiales que se pican mucho de menor tamaño, es prioritario que controlemos el tema del estiramiento de la bolsa. Es una tarea que tiene que estar a cargo tanto del operario como también del encargado del establecimiento. Es uno de los controles básicos que uno tiene que hacer en el momento de que está haciendo la bolsa. Esa es una tarea sencilla. Las bolsas en general se estiran un 10% y es muy sencillo hacer la medición en el momento que se está haciendo la operación, que es el momento en donde uno puede actuar. Una vez que la bolsa ya está confeccionada, no hay nada más para hacer y la compactación ya está dada, no se puede volver atrás. Entramos en el capítulo de pérdidas, ¿no? En todos los procesos de la generación de forrajes conservados tenemos pérdidas, desde el cultivo, desde la cosecha, en la confección, en el momento en que ese cultivo, en ese forraje se estabiliza, y también en la extracción de suministro. Y yo creo que en la extracción y suministro hay que hacer un hincapié especial, porque es en donde nosotros vemos que hay muchísimas pérdidas, en donde nosotros vemos que también hay un potencial mucho de mejoramiento. Las pérdidas que vemos y no cuantificamos son las que visualmente nosotros podemos ver cuando hacemos una recorrida en los campos. Es desperdicio en los comederos, desperdicios en la extracción, lo que la pala del cargador pierde y deja caer sobre la tierra o sobre el hormigón y ya no lo levanta, la capa negra en el silo, que ahora vamos a ver un capítulo aparte de eso, los efluentes y los granos en las heces. Eso es lo que vemos y no cuantificamos. Pero hay cosas que también no vemos y obviamente no cuantificamos. Las que no vemos son micotoxinas, alta temperatura y olor desagradable. Son todas cosas presentes en los silos de nuestro país. Obviamente, cuanto mayores son las pérdidas, mayor es el costo del alimento, y reducirlos es un tema prioritario, más que nada en temas como la coyuntura económica que tenemos en el país hoy en día. Ya dijimos que el principal enemigo de un ensilaje es el oxígeno, y lamentablemente seguimos viendo en nuestro territorio silos de esta naturaleza, silos que no tienen cubierta, mal manejados en su cara de extracción, y seguramente nadie capacitó a esos operarios explicándole cómo tenían que hacer la extracción y cómo tenían que hacer un tapado y los beneficios de hacer un tapado. Y las bolsas tampoco son exentas de este tipo de prácticas. A mí personalmente este tipo de extracciones, y ahora las vamos a ver con algunos ejemplos más gráficos, no me gusta y no los recomiendo. Pero bueno, es bueno también que se abra el debate y ver en qué tipo de situaciones se están implementando estos hilos y cuáles son los fundamentos, ¿no?, de que uno vaya en detrimento de algunas de este tipo de prácticas. Este es un ensayo que quisimos hacer con un productor, con un cliente de un contratista de la Cámara, que sabíamos que no iba a tapar el silo aéreo, y visualmente nosotros queríamos
hacerle entender de que lo haga, pero bueno, sabíamos que no lo iba a hacer. Entonces, bueno, gráficamente queríamos ir a medir la altura de ese silo en el momento de la finalización de la confección y después unos meses más tarde para ver qué había pasado con ese silaje. Y nos dimos cuenta que en el momento de la confección tuvimos una altura, lo medimos con una vara, fuimos a los 4 meses y nos dimos cuenta de que había una diferencia de altura de 70 centímetros. Y eso gráficamente se puede explicar como lo mismo que pasa en una salamandra de calefacción. Nosotros cuando prendemos una salamandra y queremos tener más calor, abrimos el tiraje. Obviamente vamos a tener un mayor consumo o más rápido de la leña. Y si queremos calentar menos el ambiente o apagar directamente la estufa, cerramos el tiraje. Y lo mismo pasa en el silo. Si nosotros queremos cerrar el tiraje y que deje de haber respiración de ese forraje conservado, lo que tenemos que hacer sí o sí es taparlo. Y lo que puede pasar también es que el productor con buena actitud haya tapado ese silo y haya creído que lo haya tapado correctamente y pasa que no se revisa periódicamente. Entonces nosotros cuando hacemos recorrida, este es particularmente un cliente de un contratista asociado a la institución, lo fuimos a visitar para hacer los análisis habituales que nosotros hacemos. Y desde abajo del silo no se veía que estaba destapado, que se había destapado intencionalmente. Entonces cuando subimos nos dimos cuenta de esto, le fuimos a avisar al tambero y realmente no lo podía creer que se había destapado. Entonces la recomendación en todos los casos, tanto en silos aéreos como en silos bolsas, es hacerle una recorrida periódica. No nos olvidemos de que tenemos guardado el alimento de todo nuestro año debajo de esas mantas o dentro de estas bolsas. Este es un caso muy común de ver en donde la extracción ha fallado totalmente, hay material removido que está en contacto con el oxígeno e incluso el plástico desgarrado. En muchos casos este plástico va a parar al mixer y obviamente del mixer al comedero y del comedero a los animales. Distintos tipos de extracciones de las bolsas que uno podría llegar a corregir fácilmente con un tipo de capacitación y con una charlita mínima con el productor o con el mixero o con el alimentador, es muy fácil de corregir. Bolsas que están correctamente hechas, pero bueno, nadie le explicó seguramente o nadie se tomó el tiempo de explicarle a ese mixero o a ese alimentador cómo tenía que hacer una correcta extracción de la bolsa. Y en el caso de la confección lo mismo, digamos, si estamos confeccionando con valores de materia seca por debajo o por encima de los rangos normales que se sugieren para cada uno de los forrajes, de la familia de forraje, y vamos a tener este tipo de pérdidas por efluentes. Esto no es agua, estos son nutrientes que se pierden por lixiviación. Y en el caso de autoconsumo también es una herramienta que se puede utilizar en algunos casos, pero bueno, si no tenemos en cuenta algún tipo de rotura que puede tener, vamos a seguir teniendo pérdidas. Esto, de modo anecdótico, nosotros le llamamos el cabildo por las formas de sus ventanitas, pero también era un productor que era una práctica habitual que tenía en su establecimiento y nosotros quisimos ir a hacerle un seguimiento para ver qué pasaba desde el día 1 hasta el día final de consumo de esa bolsa por parte de los animales. Entonces nos tomamos el trabajo de ir en algunos días durante su apertura para ir siguiendo el trabajo de los animales y cómo se iban comportando con esto que para el productor le parecía una solución, ¿no? Y en el día 2, en el ingreso de los animales, y bueno, los animales empezaban obviamente a alimentarse de manera de autoconsumo en el silo, pero ya empezábamos a ver algunos problemas. Si ustedes se fijan, el animal, como todo bovino, empieza a seleccionar su alimento y empieza a seleccionar lo que a él le parece más conveniente. Y selecciona el forraje que no está calentado, que no está pisado y que no está orinado. Entonces empieza a seleccionar y empiezan a haber muchas pérdidas. El material que está en el suelo y está pisado, el animal no lo vuelve a consumir. Y en el día 10, bueno, ya nuestro amigo Tom nos alertaba de que teníamos un problema y realmente había un problema. No llegamos a captarlo con las imágenes que sacamos, pero sí habían animales directamente caminando dentro de las galerías. El plástico no lo encontramos y no se había volado y no sabemos si se ingirió o no, pero bueno, realmente encontramos un problema grave, incluso de hongo, que se pueden ver ahí en el costado del orificio grande realizado. Y en el día 30, bueno, nos encontramos esta situación en donde el productor ya se cansó obviamente de los plásticos volando por el campo y de que los animales puedan consumirlo, el riesgo de consumirlo. Y bueno, nos encontramos con esta situación, los animales consumiendo directamente del piso, obviamente pisado, y bueno, con todos los ingredientes que uno puede encontrar de los animales caminando por encima de los alimentos, algo que obviamente estamos totalmente en contra. Hay distintos tipos de ventanas. Yo particularmente estoy en contra de todas de ellas, pero bueno, es bueno ver también el debate que se genera
Hay distintas situaciones, incluso en redes sociales, que es muy bueno, ¿no? En donde usuarios pregonan este sistema y, bueno, y está bueno también que en las redes, que son el método de comunicación actual, se puedan generar este tipo de debates y que cada uno pueda dar dentro del respeto sus puntos de vista. Este es un caso muy típico que se da y nosotros tuvimos la suerte de poder documentarlo. Es en el caso de un mixero en donde se le dijo que vaya a dar la ración diaria, pero nadie le dijo que mientras esté manejando el tractor no esté mandándole un WhatsApp a sus familiares. Entonces, la pregunta es si la culpa es del tractorista o si la culpa es realmente de alguien al que le tuvieron que dar la capacitación, ¿no? Este es un tema fundamental, creo que hay que hacer mucha capacitación, hay que hablar muchísimo con la gente y realmente a ellos darle la importancia que se merecen. No son simples operarios, bien, son alimentadores, entonces yo creo que necesitan que nosotros les demos las herramientas, ¿no? Que cada uno de los dueños de los establecimientos tomen en serio este tema y pongan a capacitar a sus operarios porque creo que lo merecen. Y obviamente tampoco le explicaron a este alimentador que no tenía que dejar el mixer cargado de un día para el otro con obviamente toda la oxigenación que ese material y el calentamiento que sufrió durante toda la noche y bueno, y a la mañana el animal está comiendo un alimento de baja calidad y esto es diario, o sea, todos los días el animal estaba comiendo el silo que había sido removido del día anterior. El ensilaje dañado, esto es muy rápido en este tema. El ensilaje dañado, suministrarlo, desecharlo, la recomendación es desecharlo. Hay numerosos trabajos realizados en la Argentina y en el mundo que dan cuenta de ello. Cuando yo hablo de ensilaje dañado me estoy refiriendo principalmente a lo que es la capa negra o lo que es visible o lo que se cayó en el suelo y no se pudo consumir de un día para otro. Ese alimento no hay que darlo, pero básicamente por 3 resultados que se hicieron en Estados Unidos hace algunos años que presentan que en distintas proporciones el ensilaje dañado en las dietas de los animales producen 3 tipos de resultados en mayor o menor grado de gravedad de acuerdo obviamente al porcentaje de silo dañado que se aporte en las dietas. Principalmente la disminución del consumo voluntario, en segundo lugar la destrucción de la porción de fibra en suspensión del rumen, y tercero, y no menos importante, es la reducción dramática en la digestibilidad de la fibra, ¿no? Entonces, si tenemos situaciones como esta, que son situaciones reales de campos en la Argentina, fotografiados aquí, en donde tenemos silos aéreos que no están tapados, o silos aéreos tapados, pero que estuvieron mal tapados, o que tuvieron alguna situación y que tienen capa negra, no suministrarlo. Tomarse el trabajo de que el operario agarre una horquilla, deseche ese alimento, lo corra para un costado y ahí sí empezar a raspar la cara superficial o exterior del silo, porque en la capa negra, más allá de toda la parte visual y nutricional que nosotros podemos encontrar hongos, micotoxinas y un montón de componentes que no queremos que estén en el rumen de nuestro animal. Acá podemos visualizar las distintas capas que podemos encontrar en un silo aéreo no tapado, la capa negra tradicional, después una capa blanca y una capa gris, y después realmente después de unos 80 a 1 metro de profundidad podemos encontrar una temperatura acorde a un silo estabilizado dependiendo de la época del año en donde hagamos el muestreo. Les conté lo malo, pero también les cuento lo bueno, ¿no? Hay buenas prácticas agropecuarias. Hay establecimientos que tapan y tapan correctamente, se utilizan las cubiertas, se utilizan doble hilera de cubiertas para cuando las lonas se tienen que solapar entre sí, para que la acción del viento no las despegue, se hace una correcta extracción de ese silo de aproximadamente 50 centímetros por día del frente expuesto. Tenemos obviamente también este tipo de instalaciones, obviamente llevan un mayor costo, pero también tienen un mayor beneficio, el tema de los pisos de hormigón, de las paredes de hormigón que nos permiten hacer una correcta compactación, un correcto uso del frente de extracción con distintas herramientas. Vemos también que en el caso de silos bolsas se puede ser prolijo. Esta pala no la pusimos nosotros para sacar la foto, sino que realmente estaba ahí. Esto es una fotografía tomada hace apenas unos 20 días en España, en un viaje de capacitación que realizamos, en donde el operario no es porque estábamos nosotros ahí, sino porque realmente es una operación que hace todos los días. Es habitual bajarse del mixer y acomodar la pared externa de ese silo bolsa para que al día siguiente la fresa, en ese caso, que era el elemento de extracción que utilizaban, pueda
llevarse todo ese alimento y no se desperdicie nada. Así que es una práctica habitual y que se puede hacer sin ningún tipo de costo. Y también tenemos sistemas de autoconsumo que se pueden utilizar correctamente sin ningún tipo de pérdidas si están bien manejados. La seguridad es un tema prioritario y que me parece también ponerlo de manifiesto en esta charla y que no se le da a veces mucha importancia. Estas son situaciones reales. Yo me acuerdo en este mismo congreso, hace ya algunos años, vinieron especialistas de Estados Unidos, Kate Bolsen principalmente, en donde nos hablaba de la seguridad y creo que no estamos tomando la real dimensión del peligro a lo que se exponen los alimentadores o los técnicos que van a realizar muestreos en estructuras similares a esta, donde por sobre nuestras cabezas tenemos toneladas y toneladas de material y en donde cuando nosotros hablamos de avalancha no asociamos avalanchas de este tipo, en donde realmente se pone en riesgo la salud de los operarios. Y generalmente cuando ocurren estos accidentes son fatales porque los alimentadores o los técnicos cuando están realizando estos muestreos están generalmente solos. Así que me pareció interesante poner esta diapositiva, aunque esté en inglés, que decía este técnico, ¿no? que le parecía a él que el gol más importante que uno puede hacer, ¿no? manejando silos aéreos, es enviar a todos los empleados a sus casas con sus familias seguros todos los días, y me pareció un cierre perfecto para esta parte de la charla. En la seguridad ante todo, manejar con mucho cuidado. Hay un montón de tips que uno puede encontrar, están publicados, incluso en los manuales de forrajes se pueden encontrar hojitas de seguridad como este tipo, así que hay que prestar énfasis, hay que tener énfasis en estos temas y no tocarlos a la ligera porque son realmente peligrosos. Volviendo al tema del ingreso de oxígeno, y si tenemos algún tipo de rotura o hicimos algún tipo de muestreo de esos hilajes, y bueno, arreglemos las roturas. Hoy en día tenemos materiales para hacerlos, ya sean los parches, ya sean las cintas, ya sean pinturas, lo que sea. Tengamos a mano algo para arreglar las roturas, hagamos visitas periódicas a los hilos para ver de que no haya ningún tipo de rotura dando vuelta, que no haya animales que nos estén dañando. Por más mínima que sea la rotura y que nosotros pensemos que no esté dañando nuestro hilaje, en las imágenes térmicas es importante y se puede ver. Roturas como esta de daño por animales son visualmente muy elocuentes en imágenes térmicas, ¿no? Y bueno, cuidemos lo que tenemos en roturas grandes o roturas chicas, todo se puede arreglar. Consideraciones finales. Obviamente tenemos el potencial. Como les decía, realmente he tenido la suerte de viajar por muchos lugares del mundo y hemos visto otras realidades, y como el potencial que tenemos en Argentina no lo hemos visto. Tenemos el clima, tenemos la gente, tenemos la superficie. Yo creo que nos falta un poco de saber qué es lo que estamos perdiendo y realmente tomar noción, ¿no? de lo que estamos dejando de producir. En la campaña anterior se producieron por día 63 millones de vasos de leche por día y casi 8 millones de bifes de carne por día. Si sumamos cada una de estas pérdidas, y hay muchísimas más pérdidas que no están acá, porcentaje de destete, de parición, productividad en los animales, pero hay mucho que se suma y hay cosas que no estamos viendo. Este es un cuadro muy extenso, pero es de donde nosotros sacamos los números. Lo pueden consultar obviamente después en vía web, pero es un poco la justificación de esos vasos de leche o esos bifes de carne que se pierden diariamente por hacer mal las cosas básicamente, ¿no? En el mundo nacen 200.000 bebés por día, esta cifra es impactante. Actualmente en el mundo conviven 7.650 millones de personas y se estima que para el año 2050 va a crecer en aproximadamente 30% ese número. Así que estamos realmente tenemos que tener conciencia de las pérdidas que estamos teniendo. Hay mucho por hacer. Los empresarios o los dueños de los establecimientos o los encargados realmente, aparte de sus economías personales o empresariales, necesitan tener un rol social empresario mucho más apropiado. Y consideraciones finales las voy a leer porque me pareció interesante hacerlo. En Argentina tenemos el potencial de confeccionar reservas de la mejor calidad a nivel mundial, realmente es así. Debemos hacer hincapié en la importancia de la buena conservación de los forrajes, que es lo que deja el contratista y que es lo que llega al animal.
delimitar quiénes son los actores de cada uno de los procesos comprometidos en la producción de alimentos para encontrar las falencias y corregirlas. La calidad de los forrajes dependerá pura y exclusivamente del empeño que se ponga en la solución de cada uno de los problemas encontrados en los establecimientos, y esto es fundamental, capacitar constantemente a los operarios, no solo en cuestiones técnicas, sino también en su rol social dentro de la cadena alimentaria. Agradecerles nuevamente, a disposición por cualquier consulta, tanto aquí en el ámbito de este congreso, como después en el resto del año en redes sociales, en nuestros canales habituales de comunicación. Así que muchísimas gracias por la atención y bueno, los dejamos en continuación con el congreso.